Voy a decir que que cuenta con la certificación de navegadora de paciente internacional. Muy buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a nuestro ciclo de conversatorios. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es la profesora Sandra Patricia Pacheco Verdugo. Es enfermera especialista en enfermería oncológica, es magíster en enfermería en cuidado paliativo de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene experiencia en la atención directa de pacientes en los servicios de cardiología, oncohematología, cuidado intensivo y cuidado paliativo, y en la coordinación de servicios ambulatorios oncológicos y experiencia en docencia universitaria. Es también, cuenta con la certificación de navegación de pacientes. Actualmente es la directora del Departamento de Enfermería Clínica de la Facultad de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana y es la coordinadora académica de la maestría en enfermería oncológica. Eh, Queremos darle la bienvenida a Sandra. Ella ha estado un poquito disfónica, pero se ha preparado para este tema del día de hoy, que es el rol de enfermería en cuidado paliativo. Sandra, bienvenida. Carmen Lucía, muchísimas gracias. No sé si me están escuchando bien. Se escucha Sí, bien. señora. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me disculpo de antemano por no tener el día de hoy la mejor voz, pero es un momento muy grato para mí para hablar de este tema que me parece muy interesante y con muchas oportunidades para enfermería. Y es el rol precisamente de nuestra profesión, específicamente en cuidado paliativo. La siguiente, por favor. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes varios aspectos que tienen que ver con el rol de enfermería. Vamos a hacer una primera introducción para que hablemos de los cuidados paliativos, para que hablemos de sus principios, filosofía, hablar de manera breve de la historia y adentrarnos en el papel de enfermería, pero con una mirada no solo desde la parte teórica, sino desde la experiencia que tienen los enfermeros ya en la práctica clínica en los diferentes contextos donde se da el cuidado paliativo y veremos el rol, veremos las actividades que realiza enfermería, pero también revelaremos y miraremos un punto importante que es lo invisible, lo que no está escrito en la teoría. Hablaremos también
de cómo se debe dar esa comunicación en cuidados paliativos y lo que pasa en la realidad en estos contextos de trabajo interdisciplinario, de cómo se da la comunicación con los pacientes entre el equipo. Hablaremos también del autocuidado que debe tener el enfermero, de la ética de los cuidados paliativos. Hablaremos de algunas investigaciones y avances que se están haciendo en esta área y, por supuesto, las reflexiones sobre lo que debemos seguir trabajando como disciplina que brinda atención y cuidado a personas con enfermedades crónicas, progresivas e incurables, que de pronto no tenemos para ellos una cura, pero sí nuestro trabajo y nuestras ganas de mejorar su calidad de vida. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar inicialmente de qué es el cuidado paliativo y aquí traigo el concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre qué es el cuidado paliativo. Nos habla que es un enfoque que tiene como fin mejorar la calidad de vida. Aquí hay un punto muy importante. Miren que nos estamos alejando un poco del modelo biomédico donde se presenta la curación como un objetivo en la atención en salud. Aquí nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las familias de ese grupo. Personas con qué? Personas que tienen una enfermedad crónica, progresiva e incurable, con el fin de qué? De prevenir síntomas, de aliviar el sufrimiento, de identificar de manera temprana también las necesidades emocionales, las necesidades psicológicas y las necesidades espirituales que puedan tener estas personas. Siguiente, por favor. Dentro de los cuidados paliativos también es importante mencionar que la atención pues, se da a pacientes que tienen enfermedades que son potencialmente mortales. Aquí hablamos pues, de las más prevalentes, hablamos de enfermedades crónicas, pero también hablamos de algunas enfermedades infecciosas, por ejemplo, el VIH, situaciones, por ejemplo, de trauma donde las personas pues tienen una condición de discapacidad severa o quedan inmovilizados en cama, entonces estas personas también requieren de manera ilimitada en el tiempo pues atención en cuidados de cuidado paliativo. Entonces hablamos de personas con enfermedades, pero también con condiciones que generan discapacidad y llevan a que sea una necesidad el cuidado paliativo. Es importante también que nos concentremos en algo, y es que el cuidado paliativo no solo se brinda en la atención hospitalaria, tiene otros escenarios también y a veces escenarios que nosotros desconocemos. Entonces hablamos no solo del ambiente hospitalario, hablamos de la atención domiciliaria, hablamos también inclusive de situaciones, por ejemplo, en las prisiones, donde hay pacientes o prisioneros que por su condición están en un ciclo de final de vida. Allí también debemos dar los enfermeros que trabajan en estas áreas cuidado paliativo. Entonces, los enfermos que se encuentren en una condición de cuidado paliativo pueden estar en diversos contextos, a veces en los que menos esperamos. ¿Cuál es el fin del cuidado paliativo? Como les mencioné, mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia. Son beneficiosos ¿por qué? Porque disminuyen también los costos en salud, no solo porque se hacen procedimientos o se evitan procedimientos que son innecesarios, porque no van a mejorar la condición del paciente, no vamos a llevar a estas personas a una hospitalización o a toma de exámenes o tratamientos que no llevan pues a ningún objetivo terapéutico. Entonces, el manejo con ellos será diferente. El objetivo será el control del dolor, de los síntomas y generar bienestar. Y pueden ser prestados estos cuidados paliativos por diversos profesionales. Se van a dar cuenta pues que enfermería, por ser la disciplina que más está cerca de los pacientes, pues tiene un rol privilegiado, ser coordinador de los servicios o ser coordinador de toda la atención del paciente. Entonces, es aquel que media entre el equipo profesional, el paciente y la familia. Y se van a dar cuenta también entonces que dentro de ese equipo interprofesional se encuentra nutrición, encontramos pues, a los especialistas de cuidado paliativo,
Podemos encontrar también al equipo de musicoterapia, a medicina integrativa, diversas personas que acompañan en esta atención. Siguiente, por favor. Importante entonces, en el cuidado paliativo, siempre el centro es el paciente. La toma de decisiones se hace de manera compartida. Esto es muy importante también, porque el paciente participa en la toma de decisiones y se hacen las actividades de acuerdo pues a las decisiones que haya tomado de manera informada el paciente en conjunto con la familia, donde se le informe y el paciente entienda pues cuáles son las consecuencias de las decisiones que se toman. El objetivo o lo ideal es que esta atención se planifique de manera anticipada. En la medida en que conocemos la patología, sabemos cuál es el comportamiento de la enfermedad y cuál va a ser el desenlace. Qué bien que desde enfermería o el equipo interprofesional, al conocer la patología, pues se adelante a los desenlaces que va a tener el paciente y pueda prestarle una mejor atención. Siempre trabajamos la parte interdisciplinaria, no solo una disciplina, sino todos acompañamos al paciente en su evolución. Los cuidados paliativos no retrasan ni aceleran la muerte, sencillamente acompañamos en ese proceso de evolución de la enfermedad y cuando llega el momento de final de vida. Y como les mencionaba antes, se puede dar en cualquier ámbito. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar aquí a hablar ya de si son relevantes los cuidados paliativos o no. Estas son estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Y si ven ustedes aquí, este es una pirámide poblacional donde vemos que ya no es como las de antes, con un número grande de personas jóvenes y pues un número muy pequeño de adultos. Esta pirámide pues actualmente se está achatando, tenemos personas jóvenes en el mundo, pero si se dan cuenta, el número de personas mayores cada vez está aumentando más, la esperanza de vida ha aumentado también. Y con ello, con las personas mayores, pues el número de enfermedades crónicas. Siguiente, por favor. Esta es una mirada ya para Colombia. Entonces, donde vemos la pirámide parecida a la pirámide mundial, entonces, con un número de nacimientos menor, pero con un número importante cada vez de personas mayores. Miren las personas de 70 a 74 años, cómo están aumentando cada vez. Entonces, desde allí tenemos la primera pertinencia del cuidado paliativo. Entonces, vamos a necesitar más enfermeros que tengan la capacidad de cuidar la condición de este tipo de personas que cada vez está aumentando más. Siguiente, por favor. Aquí me voy a permitir. Le das, por favor, en el cuadrito, aquí, eso, gracias. Les voy a mostrar datos del Instituto de Evaluación y Métricas en Salud, que es de la Universidad de Washington en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, donde nos presenta datos a nivel mundial de diferentes tipos de patologías a nivel mundial. No te lo deja. ¿Me permites, por favor, entonces compartir la pantalla? 2 segundos, ya le ayudamos. 2 segundos. Gracias, Denita. Entonces, miren, estos son datos del Global Burden of Design. Como les mencionaba, esta es una cooperación de la Universidad de Washington con la Organización Mundial de la Salud y nos presenta información sobre diferentes patologías a nivel mundial y también por sectores. Si ustedes ven aquí, le pones, por favor, le pones aquí donde dice muertes, aquí a la izquierda,
donde dice muertes. Ay, gracias. Entonces, aquí ustedes encuentran información valiosa sobre los diferentes tipos de patologías y cómo se comportan a nivel mundial. Aquí tenemos datos hasta 2019. Lo que ustedes están viendo en azul son las enfermedades crónicas. Y si se dan cuenta, el número de enfermedades crónicas pues es cada vez mayor, donde tenemos que los cuadritos entre más grandes sean, pues tienen un mayor porcentaje de muertes en cada uno. Lo que ven aquí de rosadito son las enfermedades infecciosas y lo que ven de verde son los accidentes de tránsito u otro tipo de situaciones por las que las personas fallecen. Si se dan cuenta en la parte azul, entonces tenemos aquí las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades la enfermedad vascular cerebral son las que ocupan los primeros puestos. Esto a nivel mundial en todas las edades. Por favor, ponle aquí en el 70, en la parte izquierda abajo, al lado derecho, ahí en la 70. Entonces, como estamos hablando de enfermedades crónicas que son más presentes en las personas mayores, miren cómo está el panorama. Entonces, las muertes en todo el mundo, pues en las personas mayores se presentan más que todo por enfermedades crónicas. Entonces, aquí tenemos pues una necesidad muy grande de cuidado paliativo, donde vamos a tener pues cada vez más personas mayores que presentan cada vez más patologías crónicas, donde va a haber necesidad pues de enfermeros que estén preparados para atender estas situaciones. Ponle por favor eh, aquí en menores de 5 años, aquí, menores de 5 años. Ay, gracias. No, en menores de 5, al alto. Si vamos en menores de 5 años, pues también tenemos algunas patologías crónicas, pero no son tan prevalentes. Entonces, alrededor del 7% de las personas o de los menores que necesitan cuidados paliativos, pues se da por este tipo de patologías, la mayoría enfermedades congénitas. Entonces, aquí tenemos una necesidad importante de formarnos en cuidado paliativo para atender esta necesidad. Listo, gracias. Podemos seguir con la presentación. La siguiente, por favor. Bueno, de acuerdo a lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, tenemos 56,8 millones de personas al año que tienen una necesidad de cuidado paliativo. De este número de personas, el 67,1% son adultos mayores de 50 años y un 7% son niños. Lastimosamente, el acceso a los cuidados paliativos no se da de una manera equitativa y quienes tienen menos acceso, la población que tiene bajos o medios ingresos. El 69% de las personas que necesitan cuidados paliativos tienen una enfermedad crónica no transmisible. ¿Y cuáles son las principales patologías? El cáncer, el VIH, las enfermedades cerebrovasculares, las demencias, las enfermedades cardiovasculares y las pulmonares. Siguiente, por favor. Aquí les traigo el concepto de cuidados paliativos de acuerdo a la ley 1733 del 2014, que es la ley de Luis Consuelo Saavedra, que en su artículo cuarto menciona que los cuidados paliativos son aquellos cuidados que son apropiados para un paciente con una enfermedad terminal que es crónica, degenerativa e irreversible, donde el control de los síntomas va a ser muy importante, además del apoyo psicológico y familiar durante la enfermedad y el proceso de duelo, con el fin de qué? De lograr una mejor calidad de vida para el paciente y la familia que lo acompaña. Siguiente, por favor.
También tenemos como referencia, pues en Colombia contamos con la Guía de Práctica Clínica para la Atención de Pacientes en Cuidado Paliativo. Es una adopción de una guía internacional y allí pues encontramos también aspectos claves como la identificación temprana de cuáles son los pacientes elegibles para recibir cuidado paliativo. Menciona también allí cómo debe ser la comunicación entre el equipo interdisciplinario y la comunicación con el paciente y con la familia, el manejo de diferentes síntomas, incluido el dolor, cómo se debe dar el apoyo emocional espiritual. Habla también del manejo de duelo, manejo de situaciones éticas y legales y cómo se da la coordinación de la atención entre diferentes equipos de salud. Siguiente, por favor. Mencionemos un poco de dónde salen los cuidados paliativos o cómo se generaron. Inicialmente, aquí no me va a tener mucho los cuidados paliativos, iniciaron en la parte de Europa, sobre todo con religiosas y con sacerdotes que veían a las personas moribundas o que no tenían un hogar, las empezaban a acoger y sobre todo aquellas personas pues que estaban como en una fase final de muerte y no tenían como un hogar, empezaron como a tener, a recibirlas y a hacer lugares, a generar espacios donde pudieran tener cada vez más a estas personas. Entonces, como ven aquí, eh, vemos algunas instituciones que se empezaron a generar gracias a esa ayuda que se dio desde la parte religiosa. Se empezaron a hacer infraestructuras que recibieran a estas personas, donde poderlas albergar y donde poder tratar pues los síntomas de una manera precaria porque no se había estructurado como tal el cuidado paliativo. Siguiente, por favor. Aquí hay una coyuntura importante en la parte de cuidado paliativo y es la llegada de Cicely Saunders, que es pues la pionera del cuidado paliativo de los hospices tanto en Europa como en América Latina. Cicely Saunders, ella hizo en 1939 sus estudios de filosofía y economía. En 1940, en la Segunda Guerra Mundial, ella empezó a estudiar enfermería y conoció a David Tasman, que fue su pareja, y a partir de la situación que vivió con David, entonces nace el proyecto de ayudar a pacientes en fase terminal de la enfermedad. Entonces vio que necesitaba tener otros conocimientos u otros recursos, entonces en el 50 empieza a estudiar medicina, en el 63 ya viaja a Estados Unidos donde lleva y donde inicia su movimiento hospice y se abre ya en 1967 lo que es el San Christopher. Y en el 69 empezamos a hablar ya de los cuidados paliativos domiciliarios y se pone ya como tal en marcha el movimiento hospice. Siguiente, por favor. Otra persona importante también en la parte de cuidados paliativos es Elizabeth Kubler-Ross, que nació en Suiza en 1926 y también se trasladó a Estados Unidos. Ella fue médica y psiquiatra y en su primer libro sobre la muerte y los moribundos, ella empieza a abordar y a hacer estudios, a profundizar en el tema sobre la experiencia de las personas que mueren y cuáles son sus necesidades en esos momentos finales. Y a partir de los estudios y los avances que ella hizo, se identificaron los 5 estadios psicológicos del paciente terminal. Del duelo que conocemos hoy, la negación, el aislamiento, la rabia, la negociación y finalmente la aceptación. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos una breve historia también de cómo nace en Colombia el cuidado paliativo y este llega aquí a través del doctor Tiberio Álvarez en Medellín, donde crea la primera clínica para el alivio del dolor. Después Isa Fonnegra, en 1987, crea también la primera fundación que ayuda a familiares de pacientes terminales, eso ya es aquí en Bogotá. Y en 1988 Liliana de Lima
introduce el concepto de cuidado paliativo en la Fundación La Viga en Cali. Ya después, en 1995, comienza en el Instituto Nacional de Cancerología la especialidad en cuidados paliativos. Y en 1996 nace la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos. En el 97 se realiza el primer Foro Nacional de Cuidado Paliativo y en el 2000 se reglamenta ya la especialización en cuidados paliativos. En el 2010, recuerden, pues sale la ley 384, que es la ley Sandra Ceballos, donde habla de la atención integral del cáncer en Colombia, y allí se integran aspectos importantes sobre los cuidados paliativos. Y en el 2014, la ley 1733, que es la ley de Consuelo Saavedra, la ley sobre cuidados paliativos en nuestro país. Siguiente, por favor. Bueno, muy bien. Ya hablando eh, de los principios y la filosofía de los cuidados paliativos, pues lo más importante aquí es referenciar que tenemos en cuenta el cuidado paliativo el respeto a la dignidad y la autonomía del paciente. Y el enfoque siempre va a ser la calidad de vida, el confort y el bienestar, tanto del paciente como de la familia. Y el paciente pues tiene una participación, eh, el paciente tiene una participación activa. Es importante mencionar que el modelo biomédico aquí pues no juega un papel preponderante porque estamos centrados es en el paciente y las necesidades que presente. Siguiente. Vamos a hablar entonces ahora del papel de enfermería en cuidados paliativos. Como les mencionaba al inicio, esta es una mirada diferente. Les voy a presentar resultados de un metaanálisis que hicieron enfermeras en la Universidad BID en Noruega, en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde hicieron un metaanálisis e identificaron cuáles eran las percepciones que tenían las enfermeras y enfermeros que trabajaban en cuidados paliativos acerca de su rol. No importaba el lugar donde se encontraran. Entonces, a partir de este metaanálisis, incluyeron estudios de Noruega, de Estados Unidos, del Reino Unido y de Australia, y desde allí empezaron a formar el rol de enfermería. Y encontramos allí cosas interesantes. Primero, ¿qué hace enfermería? Pues enfermería siempre es el que acompaña al paciente en sus diversas situaciones de salud, ¿cierto? Entonces, enfermería siempre está disponible. Entonces, eso quiere decir que tiene un papel central en los cuidados paliativos. Y esto le abre el camino a que se vuelva como, entre comillas, el coordinador de los servicios, porque es el que puede mediar entre el paciente, la familia y el resto del equipo interdisciplinario, porque es la persona o la disciplina que está más en contacto con el paciente. En la medida en que nos relacionamos y tenemos un contacto con el paciente, hacemos una conexión especial y hacemos una relación de confianza. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa allí desde lo invisible? Entonces, el tiempo para ese trabajo es importante, ¿cierto? Para construir una relación sólida en cuidado paliativo para poder brindar una atención que sea individualizada de acuerdo a las necesidades que tenga ese paciente. Entonces, allí vemos una limitación y es la limitación del tiempo, que a veces pues no es suficiente para poder generar esa confianza con el paciente, para poder evaluar de manera adecuada las necesidades tanto de él como de su familia, poder evaluar la infraestructura donde se encuentran, poder evaluar desde la parte biopsicosocial y desde la parte emocional las necesidades
Tenemos un problema técnico, estamos solucionándolo ya en un momentico, continúa la profesora Sandra. Tenemos un problema técnico, pero ya lo estamos solucionando. ¿Me escuchan? Ya nos acompaña nuevamente la profesora Sandra Pacheco y antes de que ella pueda continuar, efectivamente, atendiendo a una mensaje que nos deja aquí Fanny Benavides, necesitamos apoyarnos en las regiones para la formación de talento humano. Es muy importante también el trabajo multicéntrico en investigación. Nosotros hemos estado trabajando en esta área y por supuesto que los invitamos a compartir con nosotros sus experiencias y como les decía, nos complace mucho que nos acompañen. Eh, los invitamos a seguir dejando sus comentarios y preguntas en el chat y tiene la palabra la profesora Sánchez. Gracias, Carmen Lucía. Bueno, continuamos entonces con la parte del rol de enfermería. Entonces les estaba mencionando que enfermería pues hace una variedad de actividades que muchas veces pues no son las de precisamente las de su competencia. ¿Pero por qué? Porque establece un contacto temprano con los pacientes y familiares, lo que hace que la atención pues eh, se dé de una manera oportuna. Generalmente cuando enfermería identifica necesidades,
que a veces pues no son del resorte necesariamente de cuidado, sino aspectos de pronto desde la parte administrativa, algunas necesidades de la parte social. Nosotros entonces hacemos como esos enlaces con los diferentes profesionales para que podamos dar respuesta como a esa necesidad que el paciente tiene. Enfermería también por estar atentamente presente y dedicado. A veces utiliza métodos que son flexibles y no tradicionales para brindar su cuidado de enfermería, y esto es también algo muy valioso. De pronto aquellas personas que tienen experiencia en cuidado paliativo y ante alguna necesidad específica de un paciente, por ejemplo, ya en fase terminal, recuerdo muchos de nuestros pacientes nos piden cosas pues extrañas, quieren fumar un cigarrillo, quieren tomarse una Coca-Cola, quieren comer algo pues de pronto que hace mucho tiempo no comen, no tienen algún sueño que de pronto no pudieron cumplir. Entonces enfermería también es como el que gestiona esas actividades para que los pacientes se sientan bien y se sientan confortables y que puedan vivir las experiencias que de pronto de otra manera no se pueden hacer realidad. Entonces también utilizamos nuestro ingenio y nuestra creatividad para llevar a cabo y cumplir esas necesidades que tienen los pacientes. Estar en situaciones exigentes. Esto tiene que ver también con situaciones que vivimos los enfermeros en la parte de cuidado paliativo, donde a veces tenemos que lidiar con la falta de recursos o con necesidades que tienen los pacientes específicas que tienen que ver necesariamente o con la infraestructura por el lugar donde se encuentran, o la no disponibilidad de un cuidador, o falta de recursos para tener todos los dispositivos que necesitan para el manejo de su patología o de la evolución de la enfermedad. Y a veces nos enfrentamos a esos dilemas éticos que, pues, que vivimos en este tipo de situaciones, y a veces es importante comentarlas también con alguien, ¿no? Y es necesario allí pues contar con el equipo interdisciplinario para poderles dar manejo. Enfermería también es el defensor del paciente. ¿Por qué? Porque ante alguna situación, como estamos más cercanos a los pacientes y a los familiares, identificamos necesidades que de otra manera no se pudieran dar. En la medida que tenemos la cercanía con el paciente, él se abre a nosotros en esta comunicación y empieza entonces a hablarnos de otro tipo de necesidades como las espirituales, sobre todo en los pacientes que se hacen más conscientes de que su fin de vida está cercano. Entonces empiezan a hablarnos y a referirnos sobre ciertas situaciones que de pronto no han tenido resueltas. Entonces, desde allí también es importante que podamos acompañar a los pacientes y ayudarlos para que puedan dar respuesta o solucionar estas situaciones que están viviendo. La siguiente, por favor. Otro de los aspectos importantes es el trabajo en red. Los profesionales de enfermería pues trabajamos con el paciente, pero también trabajamos con el equipo interdisciplinario, y es muy importante esa comunicación que se da entre todos nosotros para que tengamos el mismo lenguaje o hablemos en la misma sintonía cuando nos referimos al paciente. En algunas oportunidades, no sé si ya ustedes han tenido experiencia, vamos donde un paciente, le decimos algo, le damos la claridad de la situación, le ponemos el contexto, y después llega otro profesional y le dice algo completamente diferente. Y después llega otro profesional y le dice otra cosa completamente diferente. Entonces, los familiares y el paciente se empiezan a molestar y empiezan como a tener dudas de cuál es el manejo que se le está dando a la situación de salud de su familiar, porque cada uno habla de una manera diferente. El especialista lo quiere llevar al procedimiento, otros interconsultantes consideran que no es necesario. Entonces, allí el trabajo en red y la parte de coordinación del enfermero es muy importante. En este estudio también muchos enfermeros describieron que las actividades que se hacen no son fáciles de medir. Y este es un tema muy importante, porque en enfermería hacemos muchas actividades,
pero generalmente no las medimos ni al inicio para saber pues qué nivel de necesidad tiene ese paciente, y después de que hacemos la intervención no podemos determinar pues cuál fue el impacto que tuvo esa intervención. Entonces desde allí este es un punto a reflexionar que es importante. Hacemos tantas cosas, pero a veces no le damos el valor que ellas tienen realmente y no las medimos. Entonces no tenemos la posibilidad de tener como una medición o unos indicadores del impacto de nuestro cuidado en cuidado paliativo o en general en diferentes áreas. Tenemos aquí también la oportunidad de brindar atención reconfortante. ¿Y esto qué significa? Y esto pues es muy, muy importante y a veces va a parecer eh, como raro, pero a veces los enfermeros en cuidado paliativo pues mencionan que deben hacer actividades o intervenciones de enfermería que son básicas, y a veces los enfermeros no le damos el valor que estas actividades o intervenciones básicas de enfermería tienen en el cuidado paliativo. Las intervenciones que nosotros hacemos pues tienen como fines generar bienestar y confort al paciente, el bañarlo, el poderlo acicalar, el poder mirar o buscar su bienestar. Son intervenciones de enfermería que son muy importantes, pero a veces los enfermeros los delegamos a otro tipo de profesionales y nosotros nos dedicamos a la parte administrativa. Entonces, ese llamado también como a la reflexión de volver a tomar esos cuidados básicos que nosotros teníamos con los pacientes y a partir de allí identificar las verdaderas necesidades que tiene el paciente y poder después identificar pues esas necesidades emocionales y psicológicas. Hacemos un trabajo muy importante en la evaluación y control de síntomas, y también por nuestra cercanía con los pacientes somos quienes ayudamos también a dar ese control en los dolores del alma que mencionan nuestros pacientes. Pero desde la labor invisible que vemos que el paciente y la familia, vemos que nosotros estamos prestos para asegurar que el paciente y la familia comprendan bien la información que les hemos dado y que le ha dado el equipo interdisciplinario. Y ellos tienen la posibilidad, a veces también por la cercanía con nosotros, de hablarnos de temas que a veces para ellos son difíciles abordar con otro tipo de profesionales. También vemos que los pacientes, vemos que algunos enfermeros, pues no ven ya lo había comentado, no ven la importancia de los cuidados básicos, y esto, el cuidado paliativo, pues definitivamente es muy importante. La siguiente, por favor. Y es importante que enfermería también pues está abierto al otro, y en la medida en que está abierto pues a esa comunicación, a esa empatía con el paciente y con la familia, pues permite que esa cercanía permite evaluar el entorno del paciente, le permite conocer su historia, le permite conocer su contexto y le permite acceder a aquella información que de otra manera otros profesionales no podrían conocer. Entonces, este es un punto privilegiado para nosotros, aunque también nos lleva a que nos carguemos emocionalmente con situaciones que a veces no podemos manejar, y esto también con el tiempo, pues para nosotros como profesionales, generan cargas negativas que si no las manejamos, pues podemos llevar a un desgaste por este tipo de situaciones vividas. Siguiente, por favor. Bueno, y desde la parte de la espiritualidad, porque hablamos de infinidad de tareas que hace enfermería en cuidado paliativo, pero esta es una de las más importantes, una de las necesidades más vividas por los pacientes, que es la evaluación o las intervenciones que nosotros podríamos hacer desde la parte espiritual, entendiendo que la espiritualidad pues es algo subjetivo y dimensional y que cada persona lo interpreta de una manera diferente, de acuerdo a cómo haya sido su historia de vida, y eso pues también hace que la parte de su estudio sea complicada. Entendemos que la espiritualidad es muy diferente de la religiosidad, ¿cierto? La religiosidad ya es como
el rito y la parte espiritual ya tiene que ver con esa relación que tiene cada uno consigo mismo, con el otro y con la parte trascendente, si cree en alguna energía superior o en un Dios superior. Entonces, son esas relaciones. Desde allí hablamos desde la parte de espiritualidad. Y desde allí tenemos también pues un desafío importante, y es la formación de los profesionales de enfermería para abordar los asuntos de la espiritualidad, pero para hacerlo también debemos empezar a trabajar desde la parte individual en ese crecimiento espiritual, porque si desde allí no empezamos a trabajar en nosotros mismos, pues no podemos dar intervenciones de algo que nosotros no hemos vivido. Y desde allí, pues también vemos que en la práctica muchos enfermeros que no tienen esta formación, pues sencillamente se limitan a hacer las intervenciones generales, pero ya cuando el paciente nos aborda desde la parte espiritual, pues no contamos con las herramientas necesarias para poderlos acompañar. Bueno, desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, viendo que la espiritualidad pues es uno de los aspectos que debemos trabajar todas las profesiones de la salud y en especial en enfermería, sobre todo en el área de cuidado paliativo, promueve también diferentes aspectos para que se trabajen a nivel de los programas de los diferentes programas de salud. Entonces mencionan o generan estrategias como trabajar la dimensión interna del profesional, lo que les mencionaba. Es importante que cada profesional trabaje internamente cómo ha vivido, cómo es su parte interna, su parte de espiritualidad, para poder llevar al otro o hacer ese acompañamiento necesario. ¿Qué podemos utilizar? Hay ya varios instrumentos que nos ayudan a identificar las necesidades espirituales de los pacientes. Yo aquí traje una, que es la FACIT-SP, que es una escala que ya está validada en Colombia e identifica aspectos importantes de la parte espiritual, como les mencionaba, a nivel intra, en la relación con el otro y la relación con esa parte trascendente. Y es importante que para que podamos identificar esas necesidades espirituales, tengamos esa posibilidad de comunicación, de empatía con el paciente, de escucha activa y de encontrar un espacio que permita que el paciente pueda expresar esas necesidades espirituales. Cuando estamos en la práctica, esto no se da como, venga, yo tengo una necesidad espiritual, sino se van dando cuenta que en la medida que el paciente ya nos tiene un poquito más de confianza, entonces empieza a hablarnos de su vida, empieza a mencionarnos que de pronto que su vida no ha valido nada o que tiene alguna necesidad de hablar con una persona con la que hace mucho tiempo de pronto no conversa porque tiene algo pendiente con esa persona y desearía pues darle como un fin adecuado o poder resolver esa situación. Eso hace parte también de esas necesidades espirituales. Entonces, qué bien que dentro de enfermería tengamos la posibilidad de acompañar a los pacientes en ese proceso de sanación interior y sanación con el otro. Siguiente, por favor. Y ya en la parte de comunicación, muy importante la comunicación, no solo con el paciente y la familia, sino con el equipo interdisciplinario. Y a veces esa comunicación en la parte real tiene muchas dificultades. ¿Qué es lo ideal? Que pues tengamos siempre una preparación psicológica responsable, compromiso, sensibilidad, amabilidad, sencillez, escucha activa, disponibilidad y respeto para con el paciente y con nuestros profesionales, para poder tener una comunicación eficaz. La evidencia nos dice que para dar las malas noticias que son inevitables en esta área, tenemos muchos protocolos. Aquí yo traje uno solamente por ilustrar el tema, y les hablo del protocolo APIS, que habla del entorno, la percepción, la invitación, el conocimiento, la empatía y las emociones y la estrategia. Entonces, esta es una de varias estrategias que se utilizan
para dar las malas noticias. Entonces aquí hay otro desafío importante, no solo para enfermería, sino para los profesionales de la salud, cómo damos las malas noticias, porque ustedes de pronto en la práctica han identificado cómo una palabra de pronto mal dicha de una manera o en un contexto de pronto de una consulta donde se le diga al paciente que ya no hay nada que hacer, o aquellos profesionales que tienen que pueden decir que tiene una sobrevida de 3 meses, pues deterioran a un paciente en un tiempo muy rápido. Entonces, las malas noticias o hablarle al paciente de la enfermedad, pues se debe ser muy cauteloso, porque podemos dañar no solo al paciente, sino a la familia, o podemos de otro lado generar una expectativa de una recuperación que no existe. Hace unos días hablamos precisamente de un paciente que llegó al Hospital Universitario San Ignacio, porque había sido trasladado a muchas instituciones y en todas las instituciones ponía quejas. Entonces se recibía en el hospital, eh, porque el paciente siempre mencionaba que los tratamientos que estaba recibiendo no tenían ningún efecto, pero resulta que nadie le había explicado al paciente que estaba recibiendo una quimioterapia paliativa y él pensaba que recibir un tratamiento era curarse. Cuando se habló con el paciente y se habló con la familia, él pudo entender que el tratamiento que estaba recibiendo era para controlar sus síntomas, pero que la enfermedad iba a seguir progresando y que conforme pasaban los días, el deterioro por la enfermedad iba a ser mayor. Entonces, en la medida que tenemos una comunicación clara, pero una comunicación amable, teniendo en cuenta que en esa comunicación nosotros también cuidamos a la persona, entonces estamos siendo también humanos y éticos en nuestro proceder. Siguiente, por favor. Aquí hablamos algo que es muy importante y es el trabajo interdisciplinario. Entonces, como les mencionaba, diferentes profesiones y voluntarios inclusive aportan de manera importante en el cuidado paliativo. Pero ¿qué nos hace falta? Nos faltan primero personal que le guste trabajar en el área de cuidados paliativos. No son muchos y es comprensible porque el objetivo y el énfasis que tenemos en cuidado paliativo es diferente al modelo biomédico tradicional, donde queremos siempre que todos los pacientes sigan caminando y salgan felices. Y pues aquí no pasa eso. Generalmente el paciente muere y continuamos acompañando a la familia en el proceso de duelo. Los familiares vuelven un tiempo después, ya que cuando han podido resolver o están resolviendo ya su fase de duelo, a darnos las gracias por las actividades o por el cuidado que brindamos a sus familiares. Pero pues son desenlaces completamente diferentes. Entonces, desde allí nos hace falta primero profesionales que deseen trabajar en esta área, que es muy hermosa y que también pues da muchísimas satisfacciones. ¿Qué es importante aquí? La comunicación entre el equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque en el estudio que yo les comentaba que hicieron en Noruega, se dieron cuenta que la comunicación precisamente no es la mejor entre los profesionales. Y allí hablamos específicamente de enfermería con la parte médica. ¿Por qué? Recuerdan que al inicio les decía, enfermería siempre está disponible y siempre está cercano al paciente. Puede identificar sus necesidades y sabe exactamente pues qué es lo que necesita de pronto ese paciente porque él se lo ha mencionado, se lo ha referido. Pero muchas veces los médicos no escuchan a las enfermeras o no quieren prescribir, o no tienen en cuenta o no atienden las recomendaciones que damos desde nuestra disciplina y pues continúan formulando lo mismo o prescriben ciertos exámenes que de pronto no van a mejorar la condición del paciente. Entonces, no sé si les ha pasado también, yo que tengo un poquito de juventud acumulada, les cuento que sí lo viví en varias oportunidades,
administrando quimioterapia en el área ambulatoria, donde veíamos pacientes que sabíamos que nos iban a recuperar, que estaban recibiendo quimioterapia, más que por el deseo del paciente, por el deseo de pronto de la familia, o el médico hacía la prescripción, porque pues tenían que formular la quimioterapia, y teníamos muchos pacientes que recibían la quimioterapia ese día y al otro día fallecían. Entonces, a veces generar o gastar en estos recursos cuando el paciente tiene otras necesidades, pues también es importante poderlos comentar. Entonces, las experiencias que tuvieron estas enfermeras eran similares, los médicos no las escuchaban o su palabra no era tan tenida en cuenta cuando se hacía la evaluación general de los pacientes. Y esto es algo muy importante, y desde allí por ello la invitación a que las recomendaciones o participaciones que hagamos desde enfermería se den de manera objetiva, utilizando instrumentos que nos permitan a nosotros hablar de los síntomas del paciente a la luz de una manera objetiva, utilizando instrumentos, dando valores, diciendo cuál es el grado de pronto del síntoma y cuáles fueron esas intervenciones de enfermería que se dieron de manera específica y no de una manera anecdótica, porque desde allí pues no se pueden generar intervenciones cuando le estamos diciendo de pronto al equipo que el paciente durante toda la noche tuvo mucho vómito o tuvo muchas náuseas. Tenemos la oportunidad de utilizar escalas y podemos hablar, bueno, de unas náuseas y vómito, grado 1 de acuerdo a la escala tal o grado 2 y cuáles fueron las intervenciones que se hicieron. Y ya con estos valores más objetivos, pues también nuestras recomendaciones pueden ser más tenidas en cuenta. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay otra parte muy importante y se trata del cuidado a los que cuidamos en cuidado paliativo. ¿Qué refería ese estudio? Mencionaba que los enfermeros no se sentían satisfechos con la supervisión de pronto o el acompañamiento que tenían por parte de sus líderes o por parte de sus jefes, y no se sentían acompañados o no sentían que no tenían ningún apoyo emocional. Recuerdan que hablábamos de situaciones difíciles que a veces tenemos que enfrentar en cuidado paliativo y a veces no tenemos la oportunidad de hablar con nadie porque cada uno está como en un área alejado, y no mencionamos, digamos, esa situación que vivimos, y es necesario también pues hablarlo, masticarlo, reflexionarlo y pues dejarlo ir, porque en la medida en que esos sentimientos y esas emociones se quedan allí reprimidas, va a llegar un momento en que no queramos seguir con estos pacientes y tengamos una actitud completamente diferente, porque también nos estamos haciendo daño. Entonces es importante hablar o tener grupos de coach donde esas emociones o esos sentimientos se puedan trabajar también. Las enfermeras también mencionaron que es importante trabajar en la formación de la inteligencia emocional para poder gestionar también el sufrimiento que se vive o que se siente al estar abierto y acompañando una situación de fin de vida de pronto de un paciente y su familia. Entonces es importante que podamos contar con otras herramientas de inteligencia emocional que nos permita poder llevar mejor estas emociones. Siguiente, por favor. Y la ética en cuidados paliativos. Definitivamente esta es un área donde tenemos cada vez, pues nos enfrentamos a todos los dilemas posibles, pero allí es importante que en la medida que tenemos una comunicación abierta con el paciente y en la medida que está siendo informado de que está en un proceso de progresión de la enfermedad, que de pronto la sobrevida que va a tener no va a ser tan prolongada, eso le permite al paciente y a la familia empezar a organizar sus proyectos. Y desde la evidencia nos dicen que los pacientes cuando empiezan a entender que sus días ya
pues son limitados, entonces empiezan a organizar su proyecto a partir de la parte espiritual, el aspecto de la familia y la relación con la muerte. Entonces empiezan como a organizarse desde este punto de vista. Y en la medida en que ellos entienden, eso va a hacer que la adherencia al tratamiento sea cada vez mejor, porque van a entender por qué se hacen los procedimientos en ese momento, cuál es el objetivo, y ello va a estar en concordancia con ese proyecto que ellos han organizado. Llegar a este punto no es fácil y tenemos pacientes de diversas culturas y es importante también allí poder entender la forma en que viven muchos de los pacientes, ¿no? Más en este contexto que tenemos nosotros en Colombia, que es multicultural, cuando estamos de pronto ante pacientes que son indígenas y tienen una cosmovisión completamente diferente a la nuestra. Allí también debemos ser muy respetuosos de su cultura, y hay de pronto aspectos que de pronto en las grandes ciudades desconocemos o no compartimos. Entonces allí es importante poder adentrarnos, conocer la cultura y a partir de allí hacer el acompañamiento sin transgredir pues la cultura o las costumbres que tienen las personas. Entonces desde allí les cuento, por ejemplo, que hay culturas indígenas que cuando un niño o un miembro de su familia se enferma o pierde, digamos, una parte de su cuerpo, tiene una amputación, los niños, por ejemplo, no vuelven a su comunidad, los niños son abandonados. Entonces, pues, desde la parte ética, pues, ¿cómo vemos eso posible que la mamá o que la familia abandone al niño? Pero pues la cultura es así, pues también debemos ser respetuosos, debemos acompañar entonces allí a la persona o al niño, por ejemplo, que queda abandonado, ¿no? Porque allí es un duelo pues mayor para este pequeño. Entonces, aquí tenemos también dilemas éticos importantes. Por ejemplo, cuando se hace un manejo médico agresivo, como les mencionaba, y desde enfermería vemos que ese manejo pues, no va a cambiar la condición o el resultado del paciente. Muchos dilemas éticos vivimos en esta área definitivamente. Siguiente. Y aquí, me perdonan que haya quedado un poco chiquito, pero les traje algunas de los resultados de investigación que tenemos también en enfermería sobre intervenciones que hacemos nosotros en cuidado paliativo. Este primero menciona el efecto de una intervención que se hizo de acompañamiento humanizado desde enfermería en el domicilio. Entonces, aquí se tomó un número de pacientes y se hizo un test antes y después se hizo la intervención y después pues se midió el impacto de esta. Entonces aquí vemos cómo tenemos intervenciones desde la parte de humanización que tienen un impacto positivo también en los pacientes, y desde allí como la importancia de empezar a revisar que nuestras intervenciones tienen impacto y tienen un impacto muy positivo, no solo la parte de administrar medicamentos, pues tienen un resultado. La terapia cognitivo-conductual que también hacemos desde enfermería tiene un impacto importante. Otra intervención que les traje fue en pacientes de cuidado paliativo pediátrico, y desde aquí pues los CLAO. Entonces aquí fue un estudio que se hizo en una unidad de cuidados paliativos pediátricos, donde veían que la presencia de los payasos generaba y mejoraba la comunicación con el equipo interdisciplinario, mejoraba la disponibilidad tanto del niño como de la familia a recibir la información, a disminuir y a disminuir la ansiedad. Tenemos otras posibilidades también de acercarnos a los pacientes, que son, por ejemplo, los programas de telemedicina, muy importantes, por ejemplo, para pacientes en situación de final de vida, donde no hacemos de pronto
unas visitas tan seguidas, pero podemos hacer un mejor acompañamiento que nos permita conocer mejor el contexto, conocer la evolución del paciente y saber en qué momentos definitivamente él debe estar acompañado por nosotros. Entonces son estrategias también que han tenido éxito a nivel de enfermería. Otro punto importante es la medicina integrativa. Y desde allí, pues nuestra cercanía con los pacientes, ellos se abren a contarnos todas esas actividades eh, o prácticas que ellos tienen desde otro tipo de terapias para poder también hacer control de los síntomas. Entonces, aquí muchas de las terapias que tienen evidencia, por ejemplo, el masaje, el reiki, la homeopatía, la acupuntura, son también intervenciones que tienen beneficios para los pacientes en cuidado paliativo. Aquí les menciono otras que aparecen en amarillito que nos ayudan o que benefician la humanización de los pacientes, la humanización de la atención en cuidado paliativo. Y es utilizar en las historias clínicas fotografías personales de los pacientes. Eso hace que el personal de salud se familiarice con el paciente y lo vea no solo como una historia clínica, sino como una persona que tiene una familia y que también tiene un proyecto de vida que está llegando a su fin. Y tenemos también las intervenciones con animales que también desde la evidencia tienen resultados muy, muy positivos. La siguiente, por favor. Bueno, ya para ir cerrando y concluyendo, desafíos, porque yo creo que esta conferencia, más que dejarnos aspectos claros, nos dejan como preguntas y aspectos que nos deben llevar a la reflexión como enfermeros que trabajamos en estas áreas o que pensamos trabajar en algún momento en el área de cuidado paliativo. Primero, la formación de los profesionales en cuidados paliativos es muy importante. Porque así usted esté en un servicio de hospitalización, en un servicio de cuidado intensivo, siempre va a tener, en algún momento va a llegar algún paciente de cuidado paliativo. Y qué bien que usted pueda identificar no solo las actividades normales o convencionales que se hacen, sino que puede identificar otras necesidades que generen bienestar y calidad de vida en estos pacientes, que podamos facilitar el acceso y la cobertura a los cuidados paliativos. La ley menciona que no solo se puede acceder al cuidado paliativo a través de una interconsulta, los pacientes y los profesionales que trabajan en equipo interdisciplinario también pueden hacer la solicitud de que el paciente sea visto por cuidado paliativo. Entonces, desde enfermería también podemos hacer la solicitud para que el paciente pueda ser incluido. Hay modelos de atención para algunas enfermedades crónicas, por ejemplo, el cáncer, donde ya hay una ruta de atención y al paciente, pues una de las consultas que debe tener desde la parte de soporte es la de cuidado paliativo. No está tan desarrollado o hasta ahora se está desarrollando en otras patologías no oncológicas y a veces no es claro el momento en el que el paciente debe ser remitido a cuidado paliativo, ¿cierto? El paciente cuando va a cuidado paliativo no es que se quede solo en cuidado paliativo y deja de ser visto por el profesional, por el especialista. La idea es que las dos especialidades puedan seguir acompañando al paciente, idealmente desde el diagnóstico y no solo en la parte final de vida. La coordinación entre los distintos niveles de asistenciales, esto es muy importante, que el paciente pueda transitar de una manera tranquila, teniendo su atención domiciliaria y cuando necesite alguna situación que sea importante o el control de alguna emergencia que sea necesario ir al hospital, pues que el paciente pueda de manera coordinada ser llevado al hospital, ejemplo, un paciente con ascitis. Entonces se coordina la atención, el paciente está en el domicilio, se coordina la atención para que vaya al hospital, se haga su procedimiento y vuelva al domicilio, o que tenga la posibilidad de ir a un hospice o de ir a un lugar donde pueda estar por unos días de pronto para que el cuidador también se descargue un poco. ¿Eso quién lo hace? Lo hacemos desde enfermería, ayudamos en esa coordinación entre los diferentes niveles también para ayudar a descargar a los cuidadores
y que ellos puedan descansar un poco porque el trabajo del cuidador es muy desgastante también. Importante tener en consideración los aspectos culturales del paciente y la familia. Les mencionaba, debemos ser muy respetuosos de la parte cultural del paciente y la familia si no la compartamos. El objetivo no es transgredir, sino acompañar. Revisar el entorno del paciente que va a recibir cuidados paliativos. A veces los entornos donde están nuestros pacientes no son los ideales, pero el objetivo pues es trabajar con los recursos que tenemos y mejorar el entorno en el que se encuentra el paciente y facilitar el cuidado también para el cuidador, dándole la capacitación que necesita o las herramientas que necesita para poder cuidar mejor a su paciente. Los enfermeros incluso creen que brindar cuidados fundamentales ya no forma parte de su trabajo. Y aquí es un llamado a que todas las intervenciones de enfermería son importantes. Aunque sean básicas, nuestro trabajo es muy valioso. Entonces, no hay que delegarlo en otros profesionales. Una variedad más amplia de instituciones sanitarias como residencia, bueno, importante que podamos llevar el cuidado paliativo a otros lugares, no solo en la parte hospitalaria, que es el modelo que tenemos actualmente en nuestro país. Hay países donde el cuidado paliativo se da desde la atención primaria, y así debería ser. Nosotros tenemos un modelo donde el cuidado paliativo está institucionalizado, ya estamos saliendo al domicilio, pero debemos llegar a otros contextos. Les mencionaba en algún momento, por ejemplo, las prisiones, residencias de ancianos, centros de tratamiento, por ejemplo, de abuso de sustancias, en lugares de atención psiquiátrica, en las unidades de cuidado intensivo neonatal, en los lugares donde se atienden mujeres de pronto que han perdido a sus bebés. Allí también tiene que estar cuidado paliativo apoyando el duelo de esta mujer. Entonces son lugares a los que también debemos llegar. Siguiente, por favor. Y por último, mencionar algunos atributos que deben tener los enfermeros o que idealmente debieran tener los enfermeros para estar en estas áreas. Yo sé que este es un trabajo que se va desarrollando, estas herramientas las vamos adquiriendo con la experiencia, en la medida que conocemos a los pacientes y nos vamos enamorando de esta área. Pero es importante que dentro de esas características personales, los enfermeros que trabajan en cuidado paliativo, pues tengan herramientas desde la inteligencia emocional, que sean empáticos, que sean auténticos, que conozcan definitivamente, que tengan conocimientos en el área, que den un manejo adecuado al control de síntomas, primero que los midan, que generen las intervenciones y después que se haga una evaluación, eso es muy importante, que puedan tener una comunicación desde la comprensión, desde la responsabilidad y abierta con los pacientes y con los familiares, que su comunicación definitivamente pues sea empática, donde se dé la información que sea necesaria, que sea la que el paciente necesita y que esa información se dé en unos términos que sean claros, que el paciente entienda y la familia también entienda. Y que podamos identificar o brindemos también esas medidas de confort y bienestar y que acompañemos a los pacientes también generando esas redes de apoyo donde puedan conocer de pronto familiares de otros pacientes con patologías similares, donde ellos puedan ayudarse también a generar herramientas para brindar un cuidado también adecuado a sus pacientes. Y bueno, yo creo que dentro de esas funciones de cuidado paliativo, importante, independiente en el lugar donde estemos, pues siempre el examen físico va a ser lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Entonces, para poder identificar cuáles son esas necesidades que tiene el paciente, para poder planear cuáles son esas prioridades de intervenciones de enfermería y cómo esas intervenciones de enfermería también se complementan con el resto de actividades que hace el equipo interdisciplinario, cómo evaluamos esas intervenciones y cómo hacemos el seguimiento
al paciente para que siempre pues esa calidad de vida continúe en el tiempo y en la medida que el paciente va teniendo pues una evolución y nos demos cuenta de que el control de síntomas va a ser cada vez más difícil, pues que podamos dar un manejo de manera oportuna, siempre con un conocimiento previo de la patología, de manera que nosotros anticipemos cuáles son esas intervenciones de enfermería que va a requerir el paciente en el futuro y le demos las herramientas que necesita el familiar para que pueda cuidar mejor a su paciente, independiente del contexto, ¿no? Entonces, para cerrar, importante que nos quede en la reflexión, necesitamos formación definitivamente en el área de cuidado paliativo. Tenemos claros desde la teoría cuáles son las funciones de la enfermera en el cuidado paliativo, pero en la realidad vivimos otro tipo de situaciones. Cuando estamos en la parte extramural, a veces no contamos con todos los recursos que se necesitan para acompañar adecuadamente al paciente. Necesitamos también generar estrategias que nos permitan cuidarnos a nosotros cuando estamos expuestos a tantas situaciones de emocionalidad. Entonces necesitamos cuidarnos también. Entonces, pienso que son desafíos importantes y bueno, desde la parte de investigación también, que podamos generar nosotros en Colombia información específica de nuestro entorno, de cuáles son esas áreas de cuidado paliativo donde nosotros estamos trabajando actualmente y cuáles son las necesidades que identificamos para poder dar un mejor cuidado, pero también para mejorar las condiciones de los enfermeros que trabajan en estas áreas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Pues como todos lo han expresado en los diferentes chats que han enviado, esta presentación ha sido muy valiosa. Yo me voy a permitir hacer dos preguntas que hicieron en el chat. Una que me parece muy importante, usted hablaba de la importancia de la ética en el cuidado paliativo y una de las preguntas tiene que ver con esto y es si considera pertinente hablar en cuidados paliativos sobre las voluntades anticipadas. Es un, es un tema muy importante, Carmen Lucía, y desde allí qué bien que todas las personas pudieran estar informadas sobre este tema. Eh, tenemos también cuando estamos en el área de cuidado paliativo situaciones de pronto donde los pacientes ya no pueden tomar decisiones o los familiares no permiten que los pacientes tomen decisiones. Entonces es importante que pudiéramos trabajar desde esta parte. En la Fundación Santa Fe hay una consulta de bioética y hay una parte de asesoría a las personas sobre sus voluntades anticipadas. Hay una normatividad para ello que es clara e invita a todas las personas que de una manera consciente puedan definir cuáles son, qué es lo que quieren para el final de sus días, si quieren que todas las actividades médicas o bueno, toda la parte médica se pueda realizar o qué es lo que quieren ellos para su final de vida. Todos debiéramos trabajar en esa parte. Muchas gracias, Sandra. Efectivamente, el cuidado paliativo genera muchísimos dilemas éticos, preguntas, problemas éticos. Este es solamente uno de los temas que se pueden abordar. Y otra pregunta en relación con la formación en cuidado paliativo. ¿Cuáles son las herramientas que la formación en esta área, pues en modalidad de maestría, puede generar para el cuidado de los pacientes y de las familias? En el área, en la formación en cuidado paliativo es muy importante primero el control de los síntomas. Como les mencionaba inicialmente, cuando tú haces formación en cuidado paliativo, puedes utilizar instrumentos validados desde la evidencia que te permiten hacer una evaluación objetiva de los síntomas que está presentando el paciente, conociendo anticipadamente la patología
y a partir de ahí ya la evidencia nos dice cuáles son esas intervenciones específicas que se pueden dar al paciente y después de allí hacer una evaluación del impacto de esa intervención y posteriormente hacer un seguimiento. Entonces, una maestría te da la oportunidad de conocer las herramientas, de conocer de acuerdo a cada patología cuáles pueden ser los síntomas principales que se pueden presentar, además de que te da las herramientas en toda la parte de espiritualidad, ¿no? Entonces, desde allí también puedes trabajar en esa parte porque te da todas las herramientas. También conoces otro tipo de tratamientos que no son los convencionales. Entonces, tienes la posibilidad de conocer terapias alternativas que ayudan también a los pacientes a generar bienestar. Y otra cosa importante también desde la formación de maestría, pues es a encontrar, a ubicar la mejor evidencia disponible y pues a investigar en el área, ¿no? Porque es una necesidad también sentida. Encontramos muchos estudios que se hacen en Europa o en Estados Unidos, pero no, tenemos la posibilidad de hacer investigaciones aquí en Colombia, pero a veces no contamos con las herramientas necesarias o el conocimiento para hacer investigación. Ese también es un tema muy importante. Entonces, la formación en maestría creo que te da las herramientas que necesitas para cuidar a los pacientes de una manera adecuada, para acompañar a las familias hasta el duelo y pues para cuidarte también a ti mismo porque da las herramientas necesarias también para que los profesionales de enfermería pues puedan desarrollar como esas herramientas en inteligencia emocional que les permite también pues lidiar con todas estas situaciones que se viven en el área. Además de identificarse como líderes, porque no solo es seguir como las prescripciones que te da el médico, sino la posibilidad también de participar en los comités, de participar en el cuidado de los pacientes de una manera diferente, con un liderazgo eh, desde enfermería, donde las intervenciones hacen parte como de ese cuidado y donde son más visibles. Gracias, Sandra. Ana nos pregunta sobre si tenemos especialización en enfermería oncológica. Ana, nosotros tenemos la maestría en enfermería oncológica, también la maestría en enfermería en cuidado paliativo y además tenemos una posibilidad de múltiple programa entre las dos maestrías, cuidado paliativo y maestría en enfermería oncológica. Pues siempre estamos aquí muy atentos a atender todas estas dudas, las inquietudes. Nos parece muy importante que vengan a la universidad, nos visiten, puedan conocer los programas, puedan conocer la universidad, la facultad, el centro de simulación clínica y todas las ventajas y oportunidades que tienen pues nuestros programas para las personas que los cursan acá en la universidad. Ustedes pueden acceder a toda la información de los programas, tanto los programas de especialización como los programas de maestría. Ya les voy a dejar acá los correos electrónicos a través de los cuales nos pueden contactar para tener información y estamos súper atentos a lo que requieran. Este es uno y el otro ya se los coloco aquí para que ustedes nos puedan escribir también a través del teléfono de la universidad. También se los voy a colocar acá para que ustedes lo puedan tener y nos puedan hacer las consultas que requieran. Como les digo, son bienvenidos a la universidad y les vamos a estar enviando, si ustedes están de acuerdo, información para próximos eventos que vamos a tener, no solamente en el área de cuidado paliativo, sino también en el área de enfermería oncológica, enfermería pediátrica. Vamos a tener también la quinta semana internacional en seguridad y salud en el trabajo la próxima semana. Están más que invitados con eh, invitados internacionales con una experiencia muy, muy importante.
Vamos a tener también un congreso de enfermería pediátrica con los últimos avances en diferentes temas. Entonces, aquí pues vamos a estar pendientes de ustedes y los vamos a estar invitando. Les estoy enviando acá el teléfono con la extensión para que nos puedan llamar y podamos conversar. Y, acá. Y mi nombre, soy la directora de posgrado de la Facultad de Enfermería. Ha sido todo un placer tenerlos acá y les estaremos enviando la información para que se puedan conectar a nuestros próximos eventos. Esperamos que tengan una excelente noche, un abrazo especial para Sandra, esperamos que termine de mejorarse rápidamente, aquí la esperamos. Y a todos ustedes los esperamos también en nuestros próximos eventos académicos. Feliz tarde. Muchas gracias a todos.